Hola muchachos, bienvenidos a un video más. En este video vamos a tratar un tema muy importante que son los enlaces químicos y los grupos funcionales. Para entender mejor este tema y abordarlo de una manera más efectiva, vamos a hablar acerca de los siguientes puntos. El primero que vamos a tratar es qué es un enlace químico. Luego hablaremos de los tipos de enlaces y cómo se forman, para luego hablar de qué es un grupo funcional. Y por último, ¿cuáles son los principales grupos funcionales que existen? Para empezar, tenemos que un enlace químico es el conjunto de fuerzas que unen o enlazan a dos o más átomos entre sí, independientemente de si son átomos iguales o distintos, y que le confieren estabilidad a los compuestos químicos. Esta es una molécula que podemos ver y los enlaces químicos son los que unen a cada uno de estos átomos entre sí para poder formar una molécula estable. Ahora vamos a hablar acerca de los tipos de enlace que existen. Existen tres principalmente, pero bueno, el primero que vamos a ver es el enlace iónico. El enlace iónico es un tipo de interacción electrostática que se produce entre átomos que tienen distinta electronegatividad. Debemos recordar que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo o molécula para atraer los electrones. Es decir, que si un átomo tiene una mayor electronegatividad, va a tener una mayor capacidad de atraer los electrones. Una vez con esto claro, hay que tener en cuenta también que este tipo de enlaces se van a formar cuando el valor de diferencia de electronegatividad, o sea, la diferencia de electronegatividades de los átomos, sea mayor a 1,7. Entonces, en estos enlaces, algo que es muy característico es que cuando estos átomos interaccionan, uno va a ceder electrones y el otro va a aceptar esos electrones. El que acepta los electrones suele ser el átomo más electronegativo y va a ser el anión, mientras que el que cede los electrones es el átomo menos electronegativo y es el catión. Entonces, con este ejemplo, una vez explicado esto, vamos a ver, tenemos un átomo de sodio y un átomo de cloro. El átomo de cloro es muchísimo más electronegativo que el átomo de sodio y por ende, cuando interaccionan, este va a atraer el electrón del átomo de sodio a su última capa, a su capa de valencia o el último orbital del átomo de cloro, formando entonces ahora lo que sería el ion cloruro. ¿Por qué un ion? Porque este aceptó un electrón proveniente del sodio y convirtiéndose en el anión y teniendo una carga negativa. Mientras que el sodio ahora se conoce como ion sodio. ¿Por qué? Porque uno de sus electrones lo cedió al cloro teniendo una carga parcial ahora positiva. Esto nos permite también que se forme un enlace iónico, además que los átomos ahora completen en su última capa o en su último orbital o en su capa de valencia los 8 electrones cumpliendo con la regla del octeto cada átomo. Y lo que va a formar entonces ahora el cloruro de sodio, la cual es la sal de mesa. Ahora vamos a hablar de los enlaces covalentes. El enlace covalente es un tipo de enlace en donde los dos átomos que interaccionan o los átomos que interaccionan van a compartir sus electrones para alcanzar un octeto estable, para buscar cumplir con la regla del octeto. Y de esta manera, entonces, van a volverse más estables. Ahora, estos suelen formarse entre átomos que tienen diferencias de electronegatividad, pero que las diferencias de electronegatividad no son mayores a 1,7, porque si no sería un enlace iónico. Entonces, el enlace covalente se divide en dos. Primero vamos a tener el enlace covalente polar, que se forma cuando dos átomos con diferente electronegatividad comparten sus electrones. Esto puede ser el ejemplo de una molécula de agua. Vamos a ver que tenemos un átomo de oxígeno que tiene 6 electrones en su capa de valencia y que es mucho más electronegativo este átomo de oxígeno que el átomo de hidrógeno. Al ocurrir esto, entonces, van a compartirse los electrones para cumplir entonces con la regla del octeto, haciendo que sea una molécula estable. Vamos a observar que el átomo de oxígeno tiene 8 electrones en su capa de valencia, mientras que el átomo de hidrógeno tiene 2. Recuerden que el átomo de hidrógeno tiene una excepción que no necesita 8 electrones en su capa de valencia, sino 2. Una vez entendido esto, también vamos a ver que en estos enlaces covalentes polares, debido a la diferencia de electronegatividad que existe entre los átomos, va a ocasionar que los electrones no se compartan de manera equitativa y por ende hay un extremo electrón positivo y electrón negativo.
¿Esto qué significa? Esto va a formar un dipolo. ¿Y qué significa? Se significa que, como sabemos, el átomo de oxígeno es mucho más electronegativo que el de hidrógeno, lo que lo que va a ocasionar que los electrones se desplacen más hacia esta zona de la molécula, debido a que es la más electronegativa y por ende tiene más capacidad de atraer los electrones, creando entonces una zona de la molécula donde va a haber una mayor concentración de electrones y otra zona de la molécula donde va a haber menor concentración o menor cantidad de electrones, adquiriendo así de esta manera esta parte una carga parcial negativa debido a la alta concentración de electrones y estas partes de la molécula una carga parcial positiva debido a la baja presencia de electrones. Esto es lo que se llama entonces un dipolo. Ahora vamos a hablar acerca del enlace covalente no polar o apolar. Este se va a formar cuando dos átomos del mismo elemento o átomos de distintos elementos comparten electrones de manera más o menos equitativa. En este tipo de enlaces no va a haber una gran diferencia de electronegatividad entre los átomos y por ende no se van a formar dipolos. Aquí tenemos, por ejemplo, un enlace covalente apolar en donde vamos a ver que se da entre dos átomos de cloro. Los dos átomos de cloro tienen la misma electronegatividad y por ende van a atraer los electrones de la misma manera, lo que va a hacer entonces que no se generen dipolos y que las cargas, bueno, los electrones se distribuyan de manera equitativa, como podemos ver en esta otra figura donde los vemos los electrones repartidos en la molécula. Sin embargo, vamos a ver ahora una comparación entre un enlace covalente no polar y uno polar. En el polar, por ejemplo, aquí tenemos ácido clorhídrico que está compuesto por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. Vamos a ver que el átomo de cloro, como es mucho más electronegativo, va a atraer más los electrones. Por ende, vemos que esta zona donde hay una mayor concentración de electrones debido a la alta electronegatividad del cloro, va a tener una carga parcial negativa. Mientras que esta otra zona de la molécula donde está el átomo de hidrógeno, por ser menos electronegativo, no va a atraer tanto los electrones y por ende va a adquirir una carga parcial positiva, ya que en esta zona va a haber menor presencia de electrones. Lo que se ve es una distribución desigual de los electrones en la molécula producto de la electronegatividad de los átomos. Por último, bueno, vamos a hablar ahora del enlace metálico, que es uno de los más importantes también, que bueno, es un enlace químico que va a mantener unidos los átomos de metales entre sí. Y en este tipo de enlace se produce entre elementos que tienen baja electronegatividad, pero que, bueno, como vemos acá, son entre metales. Y bueno, los electrones de valencia van a ser extraídos de sus orbitales, o sea, los electrones que están en la capa de valencia de cada uno de estos átomos son extraídos y empiezan a ser compartidos a través de toda esta red o todos estos átomos del metal, que en este caso es el cobre, para formar un enlace mucho más estable. Sin embargo, también hay algo muy importante que no podemos dejar de lado, que son las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, aquí tenemos los enlaces o puentes de hidrógeno. ¿Qué es un enlace o puente de hidrógeno? Es un tipo de enlace que se va a formar cuando un átomo fuertemente electronegativo, como es en este caso el oxígeno, una molécula de agua, se une covalentemente a un átomo de hidrógeno, como vemos acá, que hay una unión covalente entre el átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno. Y a su vez este átomo de hidrógeno se encuentra unido de manera no covalente a otro átomo fuertemente electronegativo, como es el caso del oxígeno aquí. ¿Qué va a ocurrir entonces? Este átomo de hidrógeno se encuentra unido a este átomo de oxígeno de manera no covalente debido a las cargas, porque como vimos en una molécula de agua, el oxígeno va a tener una carga parcial negativa, ya que atrae más electrones en la molécula, mientras que el hidrógeno una carga parcial positiva. Esta carga parcial positiva con la carga parcial negativa de este otro oxígeno va a generar una atracción entre estos elementos y va a generar entonces lo que se conoce como un puente de hidrógeno. Es lo mismo acá, pero con un nitrógeno. Aquí vemos que el nitrógeno está unido al hidrógeno a través de un enlace covalente y este hidrógeno a través de un enlace no covalente se une o interacciona con este oxígeno. Otra fuerza intermolecular muy importante que existe son las fuerzas de Van der Waals. Estas son interacciones electrostáticas que se producen por fuerzas transitorias. ¿Por qué transitorias? Porque los electrones en una molécula no están siempre en el mismo lugar, se están desplazando constantemente. Van desde el átomo más electronegativo hacia el átomo menos electronegativo y luego van así otra vez en ese ciclo. Por ende, entonces son fuerzas transitorias.
y en estas fuerzas transitorias tienen su origen en el dipolo que se produce en los átomos en el movimiento de los electrones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver que, por ejemplo, en estas dos moléculas vemos que este átomo de la molécula tiene una carga parcial negativa, atrae muchos más electrones y tiene una mayor presencia de electrones que este otro átomo que tiene una carga parcial positiva. Entonces, al tener una carga parcial positiva con esta otra molécula, este átomo tiene una carga parcial negativa, esto va a generar entonces una atracción entre esta parte de la molécula, entre este átomo de la molécula que tiene una carga parcial negativa con este átomo de esta otra molécula que tiene una carga parcial positiva. Genera una atracción que puede variar. Por eso mismo se dice que son transitorias, porque en este momento puede estar generándose esta atracción, pero puede ocurrir que entonces unos segundos después esta nube electrónica que rodea a este átomo fuertemente electronegativo ahora se desplace hacia acá y entonces esta interacción ya no se produzca, sino que se produzca con otra molécula. También aquí tenemos un ejemplo. La carga parcial negativa se atrae con la carga parcial positiva, pero esto puede variar dependiendo del momento y el tiempo. Y por último vamos a hablar ahora de los grupos funcionales. ¿Qué es un grupo funcional? Bueno, un grupo funcional va a ser un átomo o un grupo de átomos que va a reaccionar de una forma determinada. Además, es la parte de la molécula responsable de su comportamiento químico. Ya esta le va a dar el comportamiento que va a tener la molécula porque le confiere propiedades características. Vamos a ver, por ejemplo, en esta molécula orgánica, vamos a ver que este primer recuadro corresponde a un ácido carboxílico. Este segundo corresponde a una amida. Este tercer grupo funcional correspondería entonces a un éster y este cuarto correspondería a una amina o un amino. Y por último vamos a hablar acerca de los grupos funcionales, los principales que existen. Los principales grupos funcionales van a ser 9 grupos funcionales. El primero que vamos a ver es el alcohol, que tiene esta estructura. Un alcohol siempre va a tener esta estructura. Luego tenemos un éster, que tiene esta estructura, un carbono con doble enlace, está unido a un oxígeno a través de doble enlace y con un oxígeno aquí, con un enlace simple y aquí un radical y aquí otro radical. Luego tenemos las cetonas. Las cetonas es un carbono central que está unido por un doble enlace con un oxígeno y por dos enlaces simples a radicales. Luego los aldehídos, un carbono central unido a través de un doble enlace con un oxígeno, con un enlace simple a un hidrógeno y con un enlace simple a un radical. Luego tenemos a los éteres, que es un oxígeno que simplemente está unido a través de dos enlaces simples con radicales. Y los ácidos carboxílicos, que es un carbono central que tiene un doble enlace con un oxígeno, se une a través de un doble enlace con este oxígeno y un enlace simple para un OH y un enlace simple para un radical. Algo muy importante de los grupos de los ácidos carboxílicos es que los vamos a encontrar siempre al inicio o al final de las moléculas orgánicas. Y por último tenemos estos tres grupos funcionales que no son menos importantes, que son las aminas, como por ejemplo pueden ser entonces, vamos a tener que la amina tiene esta estructura que es un nitrógeno en el centro con tres enlaces simples que lo unen a dos hidrógenos y a un radical. Luego tenemos a las amidas, que es un nitrógeno que tiene tres enlaces simples, uno para un radical, otro para otro radical y otro para un carbono. Sin embargo, este carbono también está unido a un oxígeno a través de un enlace doble y a un radical a través de un enlace simple. Y por último tenemos a los nitrilos, que sería un nitrógeno unido a través de un enlace triple a un carbono que a su vez se encuentra unido a través de un enlace simple a un radical. Muchas gracias, esperemos que hayan disfrutado el video, que hayan podido entenderlo y que hayan podido aprender y no duden en dejar en los comentarios las preguntas que tengan que serán respondidas. Muchas gracias. Si te ha gustado, deja un buen like y síguenos en cada una de nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video.